Como siempre es un gusto, hermanos, amigos, todos los que pueden unirse a esta reunión, los que estamos en vivo y los que en el futuro tendremos la posibilidad de poder también compartir esta palabra que el Señor el día de hoy nos quiere transmitir. Esta palabra que hemos dicho no es más que la misma vida de Cristo impartiéndose dentro de cada uno de nosotros, una vida que ahora nos corresponde por la gracia de nuestro Señor y Salvador, y la vida que nos va a acompañar durante toda la eternidad, porque la vida que ahora nosotros tenemos es la propia vida indestructible de Cristo, esa vida para la cual nosotros fuimos creados, la vida para la cual tú y yo existimos. Realmente nosotros comenzamos a entender y comprender la razón de nuestra creación cuando el Espíritu nos transmite a nosotros por medio de la revelación a nuestro propio espíritu la obra que Dios tenía predestinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, lo cual implica que nosotros estábamos en los planes de Dios desde mucho antes. Nosotros no fuimos simple y sencillamente la resultante de una coincidencia. Estamos aquí con un propósito, y ese propósito es que efectivamente podamos conocer a nuestro Señor y Salvador, para quien fuimos creados, pero no conocerlo desde una perspectiva religiosa, sino conocerlo desde una perspectiva viva, sabiendo, por supuesto, que la vida de Cristo está en nosotros y tiene que manifestarse y tiene que seguirse formando en cada uno de nosotros. Estamos todavía muy lejos en nuestra alma de que esa vida sea una experiencia absoluta, pero sin embargo podemos dar fe que esa vida que el Señor nos va impartiendo en el alma, porque ya tenemos toda esa vida viviendo y siendo un huésped eterno en nuestro espíritu, esa vida preciosa que tiene que irse dispensando a nuestra alma, ¿verdad? Es la vida para la cual nosotros fuimos creados. Nuestra alma fue creada para realmente vivir de esa vida, para alimentarse de esa vida y para recibir todos los beneficios de esa vida. Nuestra alma, como hemos dicho varias veces, no fue diseñada para proveerse para sí sola, no fue diseñada para la autosuficiencia. Lamentablemente, claro, entendiendo nuestra carencia desde la perspectiva adámica, una de las metas y objetivos nuestros es buscar por todos los medios, de alguna manera, esas limitaciones, esas debilidades y esas carencias sean suplidas, pero a través de situaciones externas, a través de nuestro propio carácter, a través de nuestro propio conocimiento, a través de la formación de nuestra personalidad, a través de el poder obtener logros, el poder obtener éxito, ¿verdad? En cuanto a la relación con el mundo. Pero nada de lo que es externo realmente puede satisfacer el alma. Lo único que puede satisfacer, ¿verdad? Esta sed que el alma tiene, sed de justicia, sed de paz, sed de tranquilidad, sed de descanso, es cuando efectivamente nosotros venimos a descansar en los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por esto que el Señor dijo claramente a todos nosotros: venid, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Para eso fuimos creados nosotros. Nosotros fuimos creados para descansar en Cristo y para que el verdadero descanso, que es la vida de Cristo, sea una experiencia en nosotros. Obviamente nosotros ahora tenemos el descanso natural, que tiene que ver con, de alguna manera, tener unas vacaciones después de las dificultades, las luchas, los avatares y el esfuerzo diario de la vida, el descanso. Pero esa es una figura y es una sombra de lo que efectivamente Dios nos promete por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El descanso verdadero para nuestras almas ciertamente se encuentra en Cristo Jesús. Y Dios ha querido que nosotros seamos los destinatarios finales de la vida de Él. Por eso es que Él vino a reconciliarse con todos nosotros y con todas las cosas creadas por medio de su amado Hijo Jesucristo. Él vino a reconciliarse con todos nosotros, no tomando, dice la Escritura, en cuenta nuestros pecados pasados, pero sí con un costo altísimo, porque
no es algo que de alguna manera a nuestro Padre no le costó. Al contrario, le costó la vida de su propio amado Hijo Jesucristo. Nosotros obviamente tenemos el privilegio y este regalo maravilloso que Dios nos ha dado de tenerlo a Él ahora morando en nuestro espíritu como nuestra vida, pero a un costo ciertamente muy alto y muy grande. Y por esto es que el propósito de nuestro Padre, de aquí en adelante y por la eternidad, es que el Cristo que vino a entregar su vida por todos y cada uno de nosotros, primero sea formado, sea conocido dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entendamos la obra que Él hizo a nuestro favor para ser justificados. Realmente nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo y es por esto que necesitamos conocer qué es lo que Él hizo para justificarnos. Y necesitamos ir fortaleciendo este conocimiento y esta realidad de Cristo respecto de todo este trabajo maravilloso y todo este sacrificio que Él hizo para que efectivamente nosotros podamos ser justificados eternamente delante de nuestro Padre. Y en la medida en que conozcamos más, ¿verdad? La dimensión del sacrificio de Cristo, la dimensión de la muerte de Cristo, que tiene que ver directamente con nuestra muerte adámica, la muerte de toda la vieja creación, en esa misma medida nosotros vamos a comenzar también a poder echar mano de la vida eterna, que es la vida para la cual todos nosotros fuimos creados. En esta perspectiva hemos estado mirando en el capítulo 11, que vamos a continuar hoy, un capítulo maravilloso, evidentemente lo estamos tocando en varias semanas, capítulo 11 del libro de Hebreos, en donde seguimos hablando de la fe, ¿verdad? Seguimos hablando de la fe como Cristo mismo, como la misma vida de Cristo impartida dentro de cada uno de nosotros. La fe es una de las capacidades, de las virtudes de Cristo, ¿verdad? La cual nos ha sido dada para que podamos ver, para que podamos comprender, para que podamos recibir todo lo que proviene de Él. La fe es como ese cordón umbilical, ¿verdad?, entre el Espíritu Santo y nosotros, que permite efectivamente el que tengamos, ¿verdad?, un intercambio con las cosas eternas, es decir, lo temporal comenzando a tocar lo eterno, lo terrenal tocando lo espiritual. Esta es la perspectiva que el Señor nos da por medio de la fe. Esta fe preciosa y maravillosa que hoy reposa dentro de cada uno de nosotros y que no es la simple fe que cree en que Dios nos va a resolver los problemas o nos va a resolver las dificultades. Por supuesto que sabemos, en la medida en que vamos conociendo a Cristo dentro de nosotros, que juntamente con Él nos han sido dadas todas las demás cosas. Es decir, Dios ha determinado que en la medida en que nosotros conozcamos a Cristo, también todas las demás cosas, todas las demás respuestas, todas las demás necesidades, ¿verdad? Nosotros podamos comenzar a entender y comprender, inclusive el porqué. Capítulo 11 del libro de Hebreos, en el que efectivamente vemos cómo la fe de Cristo, entregada a todos y cada uno de nosotros, se convierte en un vínculo maravilloso para poder hoy nosotros, por medio de ella, hacer nuestro lo que nos va correspondiendo. Obviamente lo estamos todavía, a pesar de que Cristo mora en nuestro corazón, lo estamos viendo, lo estamos entendiendo, pero la fe de Cristo, la fe que Cristo nos da, esa fe que tiene como propósito efectivamente el que todo lo que es de Él, ahora nosotros nos comencemos a apropiar, ¿verdad? Todo lo que Él hizo se convierta en una imputación de parte del Padre hacia todos y cada uno de nosotros de lo que Él ha hecho, así como se nos imputó a todos y cada uno de nosotros la desgracia que nos trajo Adán. Ahora, bajo esa misma figura, se nos imputa la gracia que nos ha traído a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la fe tiene que ver muchísimo en esta realidad, porque como hemos visto, el autor y el consumador de la fe es Dios mismo. Es decir, sería imposible el que nosotros podamos arrancar la fe por nosotros mismos. De allí que el simple creer en Dios, ¿verdad?, no necesariamente tiene que ver con la fe de Cristo.
El simplemente creer en que Dios nos va a resolver los problemas o que Dios va a proveer para todas y cada una de nuestras circunstancias, no es una prueba fehaciente de que tengamos fe en Él. Realmente la fe de Cristo lo que hace es revelar a Cristo dentro de cada uno de nosotros, revelar la vida de Cristo, revelar la obra que el Padre hizo por medio del Hijo para nuestro beneficio. Esa realmente es la obra primaria de la fe de Cristo. Mm, Mostrarnos las cosas como Cristo las ve, permitir que escuchemos las cosas espirituales, permitir que entendamos las cosas como Él las entiende. Y en este camino, ¿verdad?, en el que estamos recorriendo a través de este libro de la fe maravilloso en Hebreos capítulo 11, hemos visto cómo la fe tiene realmente muchísimas implicaciones, ¿verdad? Muchísimas actividades. La fe opera dentro de cada uno de nosotros de diferentes maneras. Cada experiencia que nosotros vemos, ¿verdad? En cada uno de los hermanos que se nos muestran en la escritura, los antiguos, como llama la escritura, los padres, como llama la escritura también. Vemos que cada uno tuvo una relación con la fe. Y vemos cómo la fe, ¿verdad?, de Cristo, la fe que les fue revelada de Dios mismo, la fe en donde el Señor ya les demostró las buenas noticias del Evangelio, esa fe, ¿verdad?, que ellos albergaron en su corazón, efectivamente tuvo unos resultados. Y eso es lo que esperamos nosotros en este tiempo, que la fe de Cristo tenga resultados en nosotros. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿verdad?, la fe de Cristo de nuestro creer natural. Y es muy sencillo, porque la fe de Cristo lo que hace es descubrir a Cristo dentro de cada uno de nosotros, revelar la obra que el Padre ha hecho para nosotros por medio de Jesucristo, revelarnos que nosotros existimos para Él y no Él existe para nosotros, revelarnos que nosotros somos parte del propósito de Dios para que el Señor viva dentro de cada uno de nuestros corazones, nosotros seamos su morada y efectivamente podamos expresar, ¿verdad?, y manifestar todo lo que Dios es. Que podamos entender que el Señor lo que ha hecho es unirnos a Cristo. Así como cuando efectivamente hacemos un injerto en una mata, en un árbol, el Señor nos injertó a todos y cada uno de nosotros en Cristo. Y evidentemente hoy la vida, la rica savia del olivo, es la que hoy efectivamente está impartiéndose dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que esa vida comience a ser dentro de cada uno de nosotros una experiencia. Por supuesto que estamos en un proceso en el cual todavía tenemos una carne, en la cual todavía efectivamente la carne también sigue operando, en la cual todavía nosotros nos molestamos porque seguimos haciendo cosas que no deberíamos realmente hacer. Pero sin embargo, ¿verdad? Todavía estamos muchas veces bajo el imperio de la carne, pero sin embargo, en la medida en que Cristo nos es revelado, sabemos que efectivamente ahora lo que nos interesa es asirnos, aferrarnos, agarrarnos de la obra que Él hizo a nuestro favor, para que en esa misma medida, mirándolo a Él a cara descubierta, nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Así es como efectivamente vamos nosotros a ser transformados. Esto no significa y no tiene nada que ver con cambiar, sino esto tiene que ver con un intercambio de vidas. Nuestra vida fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz del Calvario y sepultada juntamente con Él. Y nosotros ahora tenemos la vida de Cristo a cambio, en la resurrección de Jesucristo, una vida que hoy mora dentro de cada uno de nosotros, pero que va a ser más real a cada uno de nosotros en la medida en que efectivamente nosotros estemos contemplando permanentemente esa vida. Y hemos visto que, ¿verdad? Esta fe preciosa y maravillosa realmente tiene muchísimo para ti y para mí. Lo último que vimos la semana pasada tiene que ver con esta fuerza que recibieron Sara y Abraham, ¿verdad? Ellos estaban estériles. Bueno, Sara estaba estéril, pero Abraham ya era también de edad muy avanzada, muy difícilmente tenía la capacidad de poder engendrar hijos. Sin embargo, el Señor dio fuerza a Sara, dio fuerza, ¿no es cierto?, a Abraham,
efectivamente, pues vino Isaac en tiempos y en momentos en que humanamente, naturalmente, era imposible el que efectivamente esto pueda suceder. Y el Señor lo hace así para que la carne no tenga ninguna intervención y no se jacte. Porque el problema que nosotros tenemos en nuestra carne cuando participamos de la santidad del Señor es que de alguna manera nosotros nos jactamos, de alguna manera nosotros nos enorgullecemos de nuestra santidad, de nuestra justicia, de nuestra verdad. Y esto nos pasa mucho en nuestros ambientes cristianos, de los cuales nosotros muchas veces estamos señalando a la gente como pecadora, estamos de alguna manera fijándonos en las personas que no actúan como nosotros, estamos de alguna manera juzgando y sentenciando a aquellas personas que de alguna manera a nuestros ojos o a los ojos de los demás están haciendo algo más o algo mal, pero no nos damos cuenta que realmente lo que el Señor demanda no es más de cada uno de nosotros que la propia vida de su amado Hijo Jesucristo. Dios demanda la santidad de Cristo. Dios demanda la justicia de Cristo. Dios no demanda que seamos buenas personas. Dios no demanda que no hagamos esto ni no hagamos lo otro. Lo que hemos dicho varias veces, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que nosotros pecamos porque somos pecadores. Esto es un tema muy importante que lo entendamos. Nosotros por naturaleza somos pecadores y por eso es que pecamos. Nosotros somos una máquina de producir pecado y por eso pecamos. Y por eso es que el camino que el Señor escogió para el hombre adámico no fue refaccionarlo, ¿sí? No fue restaurarlo. La restauración tiene que ver con arreglar algo viejo. Cuando usted tiene un mueble viejo en su casa, le quiere dar una manito, pues lo manda a restaurar, pero no es más que el mismo mueble viejo restaurado. Y Dios no tiene eso en la cabeza con usted y conmigo. Dios nunca quiso el viejo hombre restaurado. Dios habla de renovación, no de restauración, renovación. Y la renovación, ¿verdad? No es más que se levanta en nosotros la nueva creación y la nueva vida que Cristo es para todos y cada uno de nosotros. Entonces, vimos cómo a través de la fe, Sara y Abraham recibieron fuerza y claro, dio a luz Sara a Isaac, del cual pues ya sabemos, salieron después los demás hijos y hasta que llegamos a Jacob, como el pueblo de Israel. Ahora, vamos a ir al versículo 13, ¿verdad? Continuamos con la misma idea de Abraham y Sara, pero obviamente ya salimos de la perspectiva de esta fuerza que recibieron. Y aquí vamos a ver en estos versículos cómo realmente la fe tiene la capacidad de convertirse en un molde para nosotros. La fe nos amolda, la fe nos conforma, ¿verdad? La fe tiene como propósito conformarnos, así como la escritura dice, no os conforméis al presente siglo malo, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, la fe tiene esa capacidad de conformarnos. La fe tiene esa capacidad de que nosotros hagamos nuestras, ¿verdad? Efectivamente, todas las obras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, toda la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, para que nos podamos apoderar de esa nueva persona, de esa nueva criatura que ha sido creada dentro de cada uno de nosotros, engendrada por nuestro Padre, y para que esa nueva criatura, esa vida que el Señor nos regaló, pues siga creciendo dentro de cada uno de nosotros. Aquí miren lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe, conforme a la fe, murieron todos estos. Se está refiriendo, ¿verdad? No solamente a todos los que hemos estado repasando, a todos estos eh, padres espirituales, a todos estos antiguos que también efectivamente tuvieron la misma fe de Cristo que nosotros tenemos. Aquí dice, conforme a la fe murieron todos estos, es decir, todos los que de alguna manera participamos de la misma fe, ¿verdad? Vamos a morir de la misma manera. Y esto es lo que queremos ver ya mismo, porque es una perspectiva interesante que debemos tomar. Pero dice aquí, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí vamos nosotros a hacer una pequeña pausa para poder ir discerniendo efectivamente algunos temas que aquí creo que son muy importantes y que tienen que ver con el asunto que nos ocupa, y es efectivamente el seguir hablando y el que el Señor nos siga mostrando facetas maravillosas de la fe. Obviamente no las vamos a poder tocar todas acá porque seguramente estamos topando la superficie de lo que es la fe, y de ahí que queda a cada uno de nosotros el efectivamente reconocer y buscar a ese Cristo vivo y a esa fe viva que está dentro de cada uno de nosotros, porque en la medida en que Cristo va siendo una realidad en nosotros, nuestra fe en esa misma perspectiva irá creciendo e irá aumentando. Entonces dice, conforme a la fe murieron todos estos, ¿sí? Es decir, la fe, mientras nosotros vivimos en la carne, primero, ¿verdad? Nos conforma, como hemos dicho hace un minuto. La fe tiene como propósito conformarnos o moldearnos, que viene a ser más o menos lo mismo, porque la palabra que se utiliza aquí tiene que ver con esto, con conformación, con molde, ¿no es cierto? A un tipo de vida en donde no nos anclamos en las necesidades temporales. Esto primero es muy importante. O sea, la fe de Cristo, ¿verdad? Tiene como propósito el que nosotros ya no estemos anclados a nuestras necesidades temporales, a nuestra debilidad y a nuestra carencia, ¿verdad? Sino que nosotros estemos anclados a las promesas eternas. Es decir, estemos anclados directamente a aquel, ¿verdad?, por el cual todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es muy importante que entendamos. La fe de Cristo, ¿verdad?, tiene como propósito el moldear y el conformar la vida que nosotros tenemos todavía en la carne, ya no anclada en las necesidades temporales. Esto tiene un matiz muy importante respecto de lo que significa la religión tradicional, porque la religión tradicional de alguna manera se ancla y se enfoca en las necesidades locales, esperando que su fe tenga como propósito el que Dios supla cada una de ellas. Es decir, nuestro enfoque es lo temporal. Nuestro enfoque son los 70, 80, 90 o 100 años que podamos vivir. Nuestro enfoque es, mientras nosotros estemos en nuestra carne, necesitamos de alguna manera proveer, buscar, acumular para que no tengamos carencia. Pero esa es una manera, ¿verdad?, natural de ver las cosas, porque la carencia exterior, como ya sabemos, realmente tiene que ver con un problema espiritual. El ser humano hoy padece carencia, hoy padece necesidad, hoy padece debilidad a consecuencia de su vida apartada de Dios, a consecuencia de su existencia apartada de Dios, porque no podemos hablar nosotros de vida. La vida del alma apartada de Dios está muerta. El Señor muchas veces aclaró esta posición, ¿verdad?, a los discípulos, y decía: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Toda alma que no se nutre de la vida de Cristo o que no está atada o unida a la vida de Cristo, es evidente que es un alma que tiene efectivamente una vida propia que es generada a través del alma, es la vida suge, la vida psicológica, ¿verdad?, que tiene como propósito básicamente resolver las cosas temporales. Entonces, la fe de Cristo lo que hace primero es revelarnos las cosas eternas, revelarnos efectivamente la promesa maravillosa que nosotros tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
para que nosotros nos anclemos a esas realidades eternas y ya no estemos simple y sencillamente enfocados en nuestras carencias terrenales o en nuestras carencias que son pasajeras, y son pasajeras para nosotros porque sabemos que cuando nos vayamos de este mundo, pues ese tipo de carencias ya no las volveremos a tener, porque ahora vamos a tener a Cristo como aquel que suple absolutamente para todas nuestras necesidades. Por eso es que la Escritura nos muestra este versículo, por ejemplo, que para todos nosotros es muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la primera parte, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. La fe de Cristo, ¿verdad? Lo primero que hace es mostrarnos que no hay ninguna esperanza ni posibilidad para nuestro viejo hombre, para nuestra vieja creación. Dios determinó que el fin del hombre adámico, que es el problema de la ecuación, porque la verdad que el problema, ¿verdad? En nuestra relación con Dios no es Satanás, somos nosotros mismos. Porque nosotros nos hemos convertido en un cóctel de maldad que incluye a Satanás, al mundo y a la carne. Eso es lo que efectivamente somos nosotros ahora, lamentablemente, cuando estamos apartados del Señor. Entonces, este hombre tenía que estar en el lugar debido. ¿Cuál es el lugar debido? ¿Cuál es el lugar que le correspondía? La cruz de Cristo. Con Cristo estoy. Estoy es algo permanente, es una declaración de fe que tú y yo debemos generar permanente y continuamente. Con Cristo estoy. Esa es nuestra posición. Es decir, en donde Cristo está es donde nosotros estamos. En donde Cristo estuvo es donde nosotros estuvimos. Nosotros sabemos que fuimos crucificados juntamente con Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tiempo pasado, fue crucificado, pero aquí el apóstol Pablo utiliza un tiempo presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es que la realidad es que la muerte de Cristo opera en todas las edades por medio de la fe. Es decir, si yo confieso con mi corazón y recibo la revelación del Espíritu que mi viejo hombre está crucificado en la cruz del Calvario con Cristo Jesús y que ese viejo hombre tiene que estar en esa posición para que no interrumpa el proceso, ¿verdad?, de formación de Cristo en nosotros, para que no retarde este gran regalo de nuestro Padre, y es que Cristo sea levantado. ¿Quién se opone verdaderamente a que Cristo se levante en nosotros? Es el hombre de pecado que mora dentro de cada uno de nosotros. Ese hombre de pecado se opone, ese hombre de pecado es Adán. Decía, ¿verdad? El salmista, que en pecado me concibió mi madre. Nosotros fuimos concebidos en pecado, porque Adán es pecado. Y todos nosotros, pues efectivamente íbamos a producir o reproducir todo lo que Adán es. Entonces, en esta circunstancia, la única posición válida que Dios ha determinado para el hombre adámico es en la cruz. Y nosotros tenemos que apropiarnos de esta realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. A pesar de que esto pasó hace 2000 años, sin embargo, la efectividad de la muerte de Cristo es aplicable para nosotros el día de hoy. Y la fe permite el hecho de que efectivamente nosotros, mirando, escuchando esta declaración por parte del Espíritu Santo, hagamos nuestra, ¿verdad?, la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo es nuestra muerte. Así que Dios no está buscando efectivamente una restauración, como hemos dicho, sino la renovación permanente y continua de nuestro hombre. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, la transformación que viene por o a consecuencia de el que la vida de Cristo se levante dentro de cada uno de nosotros. Así que
La idea central de nuestro Padre es que cuando la vida de Cristo se levanta en mí, pues se levanta todo el bien. Pero cuando todavía Adán, de alguna manera, sigue vagando a través del desierto de nuestra alma, pues va a seguir de alguna manera también expresándose y manifestándose el mal. Así que todo el mal que yo hago proviene de mí mismo. Pero todo el bien, ahora que conocemos a Cristo, que yo soy capaz de hacer, proviene de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. En la segunda parte de la declaración de este versículo, la Escritura nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es una declaración importantísima, hermanos, que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos, no como un versículo trillado que ya lo conocemos, porque muchas veces nosotros nos conocemos de memoria el versículo. Pero fíjate, no solamente es la revelación y el reconocimiento de que con Cristo estoy juntamente crucificado, sino que ya no vivo yo. Es decir, mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, por lo cual ya no vivo yo, ¿sí? Sino que Cristo vive en mí. Esta es la nueva vida que tú y yo tenemos. Cristo vive en mí. La vida de Cristo es la que vive en mí. No es, ¿verdad?, mi vida mejorada. No es mi vida restaurada. No, sino es la vida en donde Cristo se comienza a levantar. Es la vida transformada. Es decir, comienza a aparecer Cristo y comienza a desaparecer yo. Esto es lo que el Señor efectivamente tiene en su corazón. Y lo que ahora vivo en la carne, dice aquí el apóstol, lo que ahora vivo en la carne, es decir, tú y yo, ahora que tenemos a Cristo morando en nuestro espíritu, vamos a tener que seguir viviendo todavía un tiempo en esta carne y un tiempo en este cuerpo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué vivo? Fíjate bien, lo vivo en la fe. Aquí está. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios. No lo vivo en mi fe, sino que lo vivo en la fe de ¿quién? En la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios está morando en mí y Él me permite, ya que estoy unido a Él, ¿verdad? Vivir en lo que Él dice que ha hecho por mí, en lo que Él dice que yo soy, ¿sí? En lo que Él dice que Él ha hecho y que Él es. Esta fe, ¿verdad? Me permite ahora en términos internos y espirituales, era apoderarme de lo que el Señor dice que yo soy. Y ahí es donde yo comienzo a vivir ahora, mientras yo vivo en esta carne. Yo ya no vivo creyendo, ¿verdad? Como cree cualquier persona o cualquier ser humano en sus limitaciones. Por supuesto que están allí y por supuesto que vamos a tener que seguir mientras estemos en esta carne siendo probados y sufriendo seguramente tribulaciones y necesidades. Esas cosas son parte de lo que nosotros tenemos que experimentar mientras estemos en este cuerpo. Pero sin embargo, sí, ahora yo ya no vivo de acuerdo a la carencia, sino que yo ahora vivo, ¿verdad? Por fe en las cosas que Cristo nos va revelando de Él. Es por eso que la fe de Cristo nos revela a Cristo. En la medida en que Cristo se va revelando en nosotros, nosotros vamos viviendo por fe en aquellas cosas que Él nos va mostrando por su Santo Espíritu, ¿verdad? Que ha hecho en nosotros y que ahora están de alguna manera ya colocadas y viviendo en nuestro espíritu. Pablo decía, porque todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura. Fíjate, este es un tema muy importante, porque la fe nos permite ver la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, la fe nos permite valorar la excelencia del conocimiento de Cristo. La fe nos permite, ¿verdad?, entrar en contacto con las riquezas espirituales que son Cristo mismo, como el bien supremo de la promesa.
Es decir, la fe nos permite ver, ¿no es cierto?, a este Cristo maravilloso para que nosotros comencemos a estimar a Él mismo como la perla de gran precio. Además, ¿qué nos permite la fe? Nos permite, ¿verdad?, dejar de valorar todas las cosas que son valiosas como de valor para el hombre natural. Es decir, todo lo que para el hombre natural es valioso y tiene valor, comienza a no tener ningún valor en la medida en que la vida de Cristo efectivamente se convierte en una realidad dentro de cada uno de nosotros. Esto es muy importante también que lo comencemos a entender. Esto nos va a venir en la medida en que la vida de Cristo se va levantando en nosotros. Mientras nosotros somos personas de carne y hueso y estamos de alguna manera guiadas por nuestra carne, por más cristianos que seamos, siempre seguiremos viendo las cosas valiosas de este mundo como valiosas y siempre estaremos insistiendo en que Dios nos cuide, ¿verdad?, todas aquellas cosas para que de alguna manera nuestra seguridad no se vea amenazada. Pero sin embargo, la fe de Cristo lo que hace es que nosotros veamos las cosas de una manera distinta y diferente. La fe de Cristo nos conforma a llevar la muerte de Cristo en nosotros, en nuestro cuerpo y a todas partes. ¿Sí? Esto es lo que también el apóstol nos comentaba. En mi cuerpo, a todas partes, llevo la muerte de Cristo. Y la fe de Cristo, ¿verdad? Efectivamente nos va conformando a que nosotros podamos llevar la muerte de Cristo en nuestro cuerpo a todas partes. ¿Por qué? Para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Esto es lo que tú y yo podemos alcanzar en este tiempo. Que la vida de Cristo ya como una realidad y como un anticipo se vaya manifestando en nuestros cuerpos mortales. ¿Sí? No esperemos que la carne se vuelva santa. No esperemos que la carne nunca más peque. No. Esperemos que la vida de Cristo se manifieste dentro de cada uno de nosotros, que la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Eso sí podemos esperar. Y es por eso que en la medida en que nosotros morimos y nos situamos en el lugar que nos corresponde, y es efectivamente la cruz de Cristo, en esa misma medida la vida de Cristo se va a manifestar o se va a ir manifestando en nuestros cuerpos mortales. Ahora, la fe, lo que nos permite, la fe de Cristo, lo que nos permite es ir entrando en esa realidad. Por eso es que la Escritura dice que por la fe, ¿sí? Nosotros somos conformados, ¿verdad? Conforme a la fe todos murieron. Es decir, conforme a la fe, cuando el Señor nos muestra la cruz de Cristo, es para que efectivamente nosotros simple y sencillamente recibamos los beneficios de la muerte de Cristo, que no es más que nuestra propia muerte. Y la fe nos permite ir entrando en esa realidad. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? La fe nos permite ir entrando en la realidad de Cristo, porque en la medida en que nosotros morimos, en la medida en que llevamos en nuestro cuerpo a todas partes la muerte de Cristo y la vida de Cristo se manifiesta en nuestro cuerpo mortal, así comenzamos nosotros de alguna manera también a participar de las nuevas cosas de la nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, las cosas de Cristo son las cosas que son hechas nuevas para nosotros. Todas las cosas viejas, desde la perspectiva del Señor, ya pasaron. ¿Qué es todo lo viejo? Todo lo que nosotros éramos en Adán. Dios conoce nuestra historia, desde el primer día que nacimos en esta tierra hasta el último en el que estaremos. De tal manera de que al él conocernos ya en esta dimensión, efectivamente para él las cosas viejas pasaron.
Nosotros éramos parte de la historia. Es decir, Cristo lo que hizo en la cruz del Calvario y en la tumba es llevarse nuestra vieja creación, llevarse a nuestro viejo hombre, ¿verdad? Y el Señor dio por terminadas todas las cosas en nosotros. Por eso dice la Escritura que las cosas viejas pasaron. Para ti y para mí, las cosas viejas ya pasaron. Es decir, lo que tú estás viendo ahora respecto de carencias, de dificultades, de luchas que todavía para ti son una realidad, porque todos los estamos de alguna manera viviendo, pero sin embargo el Señor ya está adelantándose, ¿verdad? Al resultado. Dice, las cosas viejas pasaron, estas cosas ya pasaron, ¿verdad? He aquí, todas son hechas nuevas. En nuestra experiencia con el Señor Jesucristo, nosotros, ¿verdad? Mientras vivimos estas cosas y estas dificultades, estas circunstancias no son para traernos desmotivación, desequilibrio, inestabilidad. No, no, estas cosas más bien son para demostrarnos que ahora la victoria de Cristo a todos y cada uno nos corresponde. Hermanos, la sangre y la carne, como nos muestra la Escritura, no heredarán la gloria de Dios. Por eso es que la fe no se enfoca en el cambio de nuestra carne, como lo hemos dicho antes, sino en la renovación de nuestro espíritu. La fe de Cristo no está enfocada en el cambio nuestro, sino en la renovación en nuestro espíritu, porque la consecuencia, ¿verdad?, de la manifestación de la vida de Cristo en nosotros es efectivamente desde el espíritu, y es por eso que nuestro enfoque tiene que estar directamente, ¿verdad?, puesta la mirada en la renovación en nuestro espíritu. La Escritura dice también algo maravilloso para ti y para mí. Aunque nuestro viejo hombre se va desgastando, aun cuando nuestro viejo hombre se va desgastando, esa es la realidad nuestra en este tiempo. Muchos de nosotros no quisiésemos que nuestro viejo hombre se vaya desgastando. Cuando nos va pasando la edad, pues nos comienzan a aparecer los dolores, nos comienzan a aparecer las enfermedades, nos comienzan a aparecer las dificultades, como que si nunca efectivamente nos deberían pasar. Y no necesariamente esta es una realidad que tenga que efectivamente funcionar para todos y cada uno de nosotros. Porque la Escritura dice, aunque nuestro viejo hombre se va desgastando, ¿sí? Se va desgastando en todo como lo conocíamos. Nosotros nos vamos desgastando en todo. Porque el propósito del Señor para crearnos no fue el que nosotros vivamos en este viejo hombre, sino en el nuevo, en la nueva vida que ahora tenemos. No obstante, dice, el nuevo se va renovando día a día. Mientras el viejo hombre, mientras la carne nuestra se va desgastando, el nuevo hombre se va renovando día a día. La pregunta es, ¿en dónde debe estar entonces puesta nuestra mirada? Pues la fe de Cristo tiene como propósito el que nuestra mirada esté puesta en lo eterno, en lo espiritual, ¿verdad? En lo que se está renovando verdaderamente día a día. Por eso es que nuestra renovación, ¿verdad?, tiene que ver directamente con el hecho de ver permanentemente a Cristo. Nosotros vamos siendo transformados, ¿verdad?, cuando nos exponemos al Señor. Nosotros vamos siendo transformados cuando venimos efectivamente a la Escritura y la Escritura se nos revela como la palabra viva del Señor en nuestro propio corazón y espíritu. Nosotros vamos siendo transformados en la misma imagen de Cristo en la medida que en términos espirituales, con nuestros ojos espirituales, con nuestros oídos espirituales, estamos permanentemente escuchando a Cristo. De ahí que el mejor negocio de Satanás es que nosotros no pongamos nuestra mirada en Cristo, aún como cristianos, sino que pongamos nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestro cambio, que pongamos nuestra mirada en nuestro mejoramiento, que pongamos nuestra mirada en hacer buenas obras para los demás, que pongamos nuestra mirada en, yo que sé, cumplir los mandamientos. Ahora, todas estas cosas, efectivamente, cuando Cristo está morando en nosotros, van a venir por consecuencia. No van a venir por orden, por obligación ni por obediencia, sino van a venir por naturaleza. Una palomita
vuela por naturaleza, no vuela porque alguien le enseñó a volar, porque en su ADN, en su estructura molecular, en su propio ser, en la vida de la palomita, ¿verdad? Tiene la inteligencia, tiene la capacidad, tiene el poder para poder volar. Así es, por eso es que vuela una palomita. Si la madre no le enseñase, en algún momento la palomita va a salir volando. Ahora, nosotros tenemos esta nueva vida dentro de todos y cada uno de nosotros, la vida de Cristo, que va a tener que salir volando. La vida de Cristo va a tener que seguir creciendo. Esa es la esperanza de la cual nosotros nos tenemos, ¿verdad? Que aferrar. A esa esperanza nos tenemos que aferrar. Que la vida de Cristo vaya levantándose en mí. No que yo sea una mejor persona. No que yo efectivamente sea más dadivoso con los demás. Todo eso está bien si lo quieres hacer. Aquí no estamos diciendo que no lo hagas. Pero aquí estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de la vida de Cristo. Estamos hablando si esa buena dádiva, estamos hablando si esa obediencia es tu buena dádiva, es tu obediencia o es el resultante de la expresión y de la manifestación de la vida de Cristo. Es la palomita volando o es, ¿verdad? Alguien intentando volar no siendo una palomita. A nosotros se nos insta muchas veces a ser como Cristo, a obedecer como Cristo, a comportarnos como Cristo, a seguir las pisadas de Cristo, como que si pudiésemos. Nosotros, evidentemente, en nuestra naturaleza pecaminosa somos pecadores, seremos pecadores y no importa los años que vivamos, nunca jamás, ¿verdad? La carne y la sangre podrá heredar las cosas que son del Espíritu, nunca. Es por eso que nuestra mirada tiene que estar puesta en el que ya heredó todas las cosas, que es Cristo morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros. Y nosotros, no obstante, ya no ponemos nuestra mirada en el viejo hombre que se va desgastando, sino en el nuevo que se va renovando día a día. Ahora, este es un trabajo de la fe. La fe tiene la capacidad de hacerte ver esto, ¿sí? Estas cosas. La fe tiene la capacidad de hacerte ver tu muerte. La fe tiene la capacidad de que tú dejes de valorar las cosas que todo el mundo valora como maravillosas, y no porque necesariamente las cosas sean malas, porque pueden haber cosas buenas, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva natural, en ciertas actividades, en ciertas actitudes, en ciertas circunstancias, pueden haber cosas buenas. Pero no se trata de que si es bueno o es malo, se trata de que si es la vida de Cristo o no es la vida de Cristo la que se está manifestando. El Señor nos dijo y nos advirtió que no comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese árbol da buenos frutos, puede dar buenos frutos, pero puede dar también malos frutos. Pero siempre ese árbol tiene una dualidad. A veces da buenos frutos y a veces da malos frutos. Y es por eso que ese árbol tenía que ser cortado de raíz, de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra. Así que, hermanos, es muy importante que entendamos que efectivamente nosotros seamos conformados a esta realidad. Ahora, la Escritura nos dice en la segunda parte del versículo: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sin haber recibido lo prometido, ¿verdad? Las promesas a Abraham, si nosotros hablamos de sin haber recibido lo prometido, porque está hablando también de Abraham y está hablando de otros, pero las promesas de Abraham no fueron un fin, si nosotros nos damos cuenta en sí mismos, sino fueron una figura de lo que habría de venir en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las promesas que el Señor le dio a Abraham? Y muchas de estas promesas de Abraham sí las recibió, si las detallamos. Por ejemplo, el Señor le prometió a Abraham la tierra prometida, ¿no es cierto? Le dijo en Génesis 12:1, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. En Génesis 13:15 le dijo, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En Génesis 15:18 le dijo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El Señor le propuso a Abraham una bendición terrenal. Esa bendición terrenal tenía que ver con la tierra de Canaán como posesión, tenía que ver con un territorio físico definido
y tenía que ver con seguridad y establecimiento, ¿verdad?, como nación. Pero sin embargo, esa tierra, ahora que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, es figura de una herencia mayor. Fíjate lo que Hebreos 10, 11, 10 nos dice, hablando del propio Abraham, en este mismo capítulo. Dice, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Abraham no estaba esperando la tierra que Dios le prometió, ¿verdad? Aquí en este mundo, la tierra que conocemos, ahora Israel y todo esto. Sí, aparte de que él sí recibió también una promesa de Dios en este sentido, pero la escritura nos dice claramente que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Él no estaba esperando una ciudad terrenal, porque él vio verdaderamente, ¿verdad?, el reino de Dios. A él se le reveló por parte de la propia fe de Cristo este reino de Dios, el cual efectivamente al él verlo hizo que todo lo que antes, ¿verdad? Todo lo que para él antes tenía valor, hoy simplemente lo tenga por basura. La escritura aquí nos dice, ¿qué esperaba Abraham? ¿Esperaba Abraham la tierra prometida? ¿Esperaba Abraham el hijo? Todos esos eran figuras. Aquí la escritura nos dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham entendió que la tierra natural apuntaba a una realidad eterna en Cristo. Otra promesa que nosotros vemos, ¿verdad?, que el Señor le dio a Abraham es la promesa de una gran descendencia. Fíjate, primero fue la promesa de la tierra, la cual sí, hasta el Señor se la mostró, pero sin embargo Abraham dice claramente que él esperaba una patria celestial. No estaba esperando esa tierra. O sea que la promesa que Dios le había hecho verdaderamente era una promesa eterna. A pesar de que Dios bendijo a Abraham en esta tierra, lo que nos sucede a nosotros. Dios nos bendice en esta tierra, pero sin embargo esa no es más que una sombra y una figura de una realidad espiritual que es Cristo ya morando dentro de ti y de mí. Ahora, el Señor, ¿qué le prometió a Abraham también? Le prometió una gran descendencia en Génesis 12:2, como vimos nosotros la semana pasada. Y le dijo, y haré de ti una nación grande. Oh, el Señor le propuso no un hijo, sino le propuso ser una nación grande. Y todos nosotros sabemos que de Abraham nacieron varias naciones, pero primero, de la propia fuerza de Abraham, nació Ismael, del cual se dice hoy que es padre de todos los países árabes. Ahora estamos nosotros enfrentando una guerra tremenda, y por eso es que esta guerra es espiritual y no se puede vencer. Y esta guerra va a seguir siempre, porque es algo que lamentablemente Abraham y Sara consiguieron. Ellos dieron a luz a Ismael, e Ismael es el padre de todos los pueblos árabes, y él es el que ahora persigue efectivamente a el hijo de la libre, que es Sara, que es Isaac, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces el Señor le prometió a Abraham y le dijo, y haré de ti una nación grande. En Génesis 15:5 le dijo, así será tu descendencia. ¿Sí? Cuando le mostró las estrellas del cielo, le dijo, mira, así será tu descendencia. Si tú la puedes contar, así será tu descendencia. En Génesis 17:4-5, el Señor le prometió y le dijo, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Sí? Y ahí vemos qué es lo que pasó. Por ejemplo, tenemos la bendición terrenal que fue cumplida, ¿verdad? Isaac, como hijo de la promesa que lo vimos la semana pasada, una nación física que es Israel, también Ismael, por el otro lado que vimos, multiplicación como la arena del mar, pues todos esos países tienen millones y millones y millones de personas que han tenido durante todo el tiempo. Pero aquí apunta esa promesa del Señor. Otra vez, apunta a una realidad espiritual, ¿sí? Gálatas 3:16 nos dice lo siguiente, no dice la promesa y a las descendencias o a las simientes, sino a tu descendencia o a tu simiente, como tratándose de uno, ¿sí? Y esa descendencia y esa simiente que se trata de uno, no de muchos, es ciertamente Cristo.
Cristo es la verdadera simiente que estaba en Abraham, la verdadera simiente que había puesto en el corazón de Abraham la fe de Cristo para mostrarle todas estas cosas, y es la misma simiente que ahora está en ti y en mí. Es decir, por la simiente que vivía en Abraham, por la cual Dios le bendijo a Abraham, ¿verdad? Tanto con promesas terrenales, con promesas celestiales, por esa misma descendencia, por esa misma simiente, es que el Señor, ¿verdad? Ahora nos bendice y nos toca a todos nosotros. Por eso es que la Escritura dice que en tu descendencia o en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si nosotros tenemos a Cristo, entonces nosotros tenemos efectivamente la descendencia, tenemos la simiente que Abraham tenía y que es Cristo. Y por esa simiente y por la bendición a esa simiente, efectivamente nos llega a nosotros la bendición ahora en este tiempo. También Abraham tuvo dentro de todas estas promesas. No estamos en este marco en donde la escritura nos muestra que ellos se fueron de este mundo sin haber recibido lo prometido. Porque lo prometido no era lo visible, sino que estamos mirando que lo prometido que era. Lo prometido era lo invisible. Lo prometido era lo celestial. Lo prometido era el reino de Dios. Aquí también le da promesas de bendición y de protección. En Génesis 12:2-3 le dice, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esta es la bendición que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Ahí vemos las bendiciones visibles. Abraham fue un hombre que tuvo mucha prosperidad en ganado y en riquezas. Tuvo mucha victoria sobre sus enemigos reales, en guerras y con ejércitos, ¿verdad? Tuvo una protección divina constante a través de la vida natural, que es lo que nos pasa también a muchos de nosotros. ¿Cómo nosotros no le podemos agradecer al Señor que sin merecerlo, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos provee para nuestras necesidades físicas, ¿no? Para nuestras necesidades naturales? Él está también efectivamente siendo el autor de que no nos falte el pan diario en cada una de nuestra mesa. Pero aquí hay que observar algo más profundo. En Génesis 15:1, el Señor le hace la promesa de las promesas a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. El galardón que el Señor tenía en la cabeza, ciertamente, para Abraham, era Cristo. Es el mismo galardón que el Señor tiene para ti y para mí. La mayor bendición, entonces, no fue ni la tierra que el Señor le prometió, ni los bienes que el Señor le prometió, sino fue que Dios mismo se dio a Abraham como su porción. Dios mismo se entregó a él como su vida. Lo mismo que ahora para ti y para mí, efectivamente, se cumple con Cristo Jesús. Aquí vemos el eco del gran yo soy, ese gran llamado que está dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Por medio del cual el Señor ciertamente nos llama a todos y cada uno de nosotros. Y para terminar, aquí vemos nosotros, ¿verdad? Que el Señor hizo también un pacto eterno. Es decir, hizo muchos pactos con Abraham, muchas promesas le hizo a Abraham. Y aquí le hizo un pacto eterno. Le dijo, estableceré mi pacto entre mí y ti por pacto perpetuo. El pacto incluía la tierra, incluía la descendencia, incluía la bendición incluía a Dios mismo como su Dios. Pero todo esto, hermanos, no es más que una sombra, ¿sí? Una figura del nuevo pacto. Porque todas las promesas de Dios, como dice la propia Escritura, en Cristo Jesús son en Él sí y en Él amén. Es decir, el Señor, ¿verdad? Resume
empaqueta todas las promesas que Él ha hecho alguna vez, ¿verdad? A Abraham y a todos en la vida de su amado Hijo Jesucristo. Y ahora el Señor nos da la vida de Cristo que incluye todas las promesas. Ya no hay más promesas para nosotros. Nosotros hemos recibido la bendición final que es el Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu Santo viviendo en ti y en mí. El Espíritu Santo revelándonos y formando a Cristo dentro de nuestro corazón. Como vemos, la Escritura claramente nos dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Sí, ellos todavía no veían a Cristo como nosotros lo podemos ver ahora. Ellos miraron de lejos las cosas, ¿verdad?, que les fueron reveladas. Pero sin embargo, la Escritura dice, lo miraron de lejos y lo creyeron y lo saludaron. ¿Cómo sabemos eso? Dice, porque ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si te das cuenta lo que hace la fe hace que no nos anclemos a este mundo. La fe hace que nosotros no estemos tan interesados en la provisión local o en las promesas inclusive que Dios tenga para nosotros en cuanto a nuestra conexión con las necesidades del mundo, sino que el Señor nos enfoca en el galardón y en este regalo maravilloso espiritual. Es decir, confesamos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Eso es lo que tú y yo somos también. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque en cualquier momento nos vamos de aquí, pero tenemos la esperanza en nuestro espíritu de la vida eterna que ya está en nosotros. La vida eterna no es para mañana, es para hoy. Así que nosotros, hermanos, no nos vamos a morir, sino que vamos a vivir, porque la verdad de Cristo es que ahora nos pertenece por este regalo precioso y maravilloso, y la fe de Cristo nos es dada para que podamos ver cómo Abraham vio estas cosas y cómo los antiguos vieron. Aun cuando ellos lo vieron de lejos, lo creyeron y lo saludaron. Y ya nosotros no lo vemos de lejos, ahora lo vemos de cerca porque Cristo muere en nuestro espíritu y porque Él ya hizo la obra a nuestro favor. Que el Señor nos dé luz y entendimiento para comprender todas estas verdades. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos en la próxima.